Buenas muchachos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar conversando sobre otro videojuego que no es Castlevania. Así voy a tener que alargarme por un poquito de tiempo más, pero ya falta poco para poder seguir con la línea de evolución de dicha franquicia, ¿ya? En esta ocasión, como lo habrán visto en el título del video y también por supuesto en el intro, vamos a estar conversando sobre Gradius, más concretamente sobre el primer videojuego, ya sea las influencias, los orígenes y etcétera, ¿ya? Si bien Gradius, como muchos de ustedes saben, no es una franquicia mega archi popular como lo es quizás Sonic o como quizás lo es Super Mario Bros. Pero me pareció bastante interesante hacerle un espacio porque más allá de que no sea una marca o un personaje, en este caso Big Viper, que es la nave mega ultra archi popular del mundo de los videojuegos, aún así es un videojuego, una franquicia más bien dicho, que impulsó al desarrollo de otros videojuegos que también son del género shoot 'em up, como lo es por ejemplo R-Type o Darius. Por ende, Gradius es un punto de inflexión para cómo después se comprenderían justamente los juegos de este género. Así que, como bien lo decía, es menester que hablemos justamente de los inicios y de dónde viene justamente esta fórmula. Y para eso, obviamente tenemos que irnos mucho más atrás. Tenemos que hablar primero sobre el juego Scramble y Super Cobra. Así que sin perder más tiempo, damas y caballeros, partamos con el video. Scramble es un juego desarrollado por la compañía Konami y lanzado en 1981 para el sistema de arcade. Este marca el inicio y el camino a seguir de la franquicia Gradius y los juegos shoot 'em up horizontales tanto dentro de Konami como de otras compañías. No existe mucha información al respecto sobre el desarrollo de este juego, además de su gran legado para futuras franquicias. Este juego ha sido porteado para varios sistemas actuales tanto en compilaciones y colecciones. Una de las más recientes es la lanzada para PlayStation 4 y Nintendo Switch bajo el título de Konami Arcade Classics. Super Cobra fue desarrollado por Konami y lanzado en 1981 para arcade. Este juego fue concebido como una secuela de Scramble, lanzado meses antes. Pero honestamente hablando, el juego se siente más como una actualización o una versión definitiva de lo que intentó ser Scramble en un principio. En términos generales, Super Cobra es más difícil que su predecesor, así como también es mucho más largo, ya que este cuenta con 11 etapas, por sobre las 6 con las que contaba Scramble. Además también este juego cuenta con un cambio de sprites, tanto de nuestro personaje como de los enemigos, dejando atrás la temática espacial para tomar una con más estilo militar. Fuera de esos cambios, el juego en esencia, música, gráficos e incluso paleta de colores sigue siendo el mismo. Y con respecto al team de desarrollo, al igual que con Scramble, sigue siendo un misterio. Gradius, conocido fuera de Japón como Nemesis, fue desarrollado por Konami y lanzado en 1985 para el sistema arcade. Este juego marcaría un punto de inflexión y toda una revolución en lo que refiere a shoot 'em up horizontales creados por la compañía Konami, ya que es con este título que comenzaría una larga carrera de juegos de este estilo lanzados para todo tipo de sistemas a través de los años. Este fue uno de los primeros juegos lanzados para la placa PCB Bubble System, exclusiva de Konami. Esta se caracteriza por tener una pantalla de arranque con un temporizador, en donde sonaba la canción Konami Morning Music. Esto porque antes de iniciar el juego la placa debía calentarse entre 30 a 40 grados Celsius para su correcto funcionamiento. Gran parte del atractivo de Gradius reside en su hermoso apartado gráfico, en donde los diseñadores aseguran que tuvieron especial cuidado con este apartado teniendo en mente la tridimensionalidad que se lograba en otros juegos tratando de emular luces y sombras. Para Gradius esto se consideró en todo momento, haciendo especial énfasis en la paleta de colores y en los fondos del juego, tratando de agregar un efecto de tridimensionalidad para evitar que las escenas espaciales se sintieran aburridas. Esto se logró haciendo que la capa de estrellas más lejana se moviera lento, mientras que las estrellas más cercanas se moverían más rápido. Según Nakamura Kengo, planificador y diseñador de enemigos y personajes,
La idea para este juego era seguir la línea instaurada por el juego Scramble de 1981. Por otro lado, Machiguchi Hiroyasu, director y programador, asegura que todos los miembros del grupo de desarrollo estaban motivados por la idea de crear un juego que fuera mejor que Xevious de Namco, que en ese entonces era muy popular en los arcades y el cual correspondía a un shoot 'em up vertical, por cierto. La idea de que Gradius fuera un shoot 'em up horizontal viene de que tenía muchos materiales de desarrollo de Scramble y Super Cobra, entonces pensaron que sería buena idea usarlos. De hecho, el juego tenía como título provisorio Scramble 2, y no fue hasta que el juego estuvo casi listo que decidieron llamarlo Gradius, y principalmente porque necesitaban desarrollar la hoja de instrucciones del juego. Entonces sentían que el título de Scramble 2 no convencía del todo. Tras debatir varios posibles nombres, una de las personas que ayudó a Nakamura Kengo con el diseño de los enemigos propuso el nombre Gradius, el cual era una deformación del nombre de cierta película de ciencia ficción. Gradius en un principio iba a ser un juego de 2 botones, igual que la gran mayoría de los shoot 'em up de la época, pero tras las pruebas de localización y las consultas a diferentes departamentos de Konami, se optó por hacerlo de 3 botones, convirtiéndose en el primer juego de su género en poseerlos. Esto se hizo con el objetivo de hacerlo mucho más estratégico. Según Nakamura Kengo, durante las pruebas de ubicación, el equipo encargado de desarrollar Twin Bee probaron el juego y le dijeron que no había forma de que se puedan tener 3 botones en este. Para el mundo de Gradius se tenía como idea básica que se desarrollara en diferentes dimensiones en cada una de las etapas. De ahí que surgió la idea de ruinas antiguas y mundos de fantasía. A partir de eso es que nació la idea de incorporar la estatua del Moai con la finalidad de agregar una imagen misteriosa al juego, tal como Xevious había usado las líneas de Nazca. Según Nakamura Kengo, el Moai había sido planificado únicamente para formar parte del fondo, pero él sentía que este podía ser un personaje memorable, de ahí que se esforzó mucho para incorporarlo al juego de una manera distinta, sugiriendo que estos fueran enemigos y que lanzaran anillos por su boca. Además también afirma que pensándolo bien, no sabe por qué ni cómo llegó a la idea de que disparan anillos. Para el volcán inverso de la etapa 4, este surgió tras pruebas con el hardware de inversión vertical, en donde intentaron invertir el primer nivel del juego a modo de experimento. Tras esto, se dieron cuenta de que el nivel daba cierta sensación de desconcierto, además de que parecía que se estaba en el espacio exterior. De hecho, muchas ideas surgieron de la experimentación, lo que los hizo perder mucho tiempo de desarrollo. Según Hiroyasu, gran parte de los diseños e ideas visuales de Gradius fueron influencias de películas de ciencia ficción populares en aquella época, como por ejemplo Star Wars. Pero la película que realmente sirvió como inspiración directa fue la película Lensman, basada en las novelas de Edward Elmer Smith. De hecho, Nakamura asegura que para el diseño de la nave Big Viper se basó directamente en los diseños de las naves de esta película. Con respecto al nombre, este se le dio por la forma en que las alas de la nave se doblan, formando una V. De ahí que el primer nombre sea Big. Y con respecto a Viper, esto es por el movimiento de los options, dando la sensación de que la nave parece una serpiente. El arma láser también fue influencia directa de la película Lensman, y fue Mizuguchi quien lo hizo posible. Nakamura afirma que en cuanto vieron al Big Viper disparar un láser, a todos en el equipo que estaban observando se les puso la piel de gallina. El gran problema vino más tarde al hacer que el láser interactuara también con los options, afectando directamente a la desaceleración y equilibrio del juego. Nakamura además nos cuenta que al principio el entorno del juego y sus enemigos iban a ser más orgánicos, y tras una evaluación interna se llegó al consenso de que se apostaría más por un estilo mecha. Lamentablemente Nakamura afirma que no era muy bueno dibujando diseños mecha, pero gracias a uno de sus colegas, la misma persona que sugirió el nombre Gradius para el juego, fue quien le prestó gran parte de su colección de anime de ciencia ficción, y lo orientó para lograr los diseños que hoy en día conocemos. Curiosamente Machiguchi quería incluir una etapa o algún elemento que se viera más orgánico al juego, esto con la finalidad de agregar más diversidad y darle un toque más extraño. Un día le pidió a Nakamura que crearan un personaje que pareciera una bola de pachinko. Fue así como surgió la idea de los tentáculos presentes en la etapa 5, el cual si bien a nivel de diseño cumplía con todas las expectativas, pero fue muy difícil incluirlo al juego. De hecho Nakamura le da todo el crédito a los programadores por sobre los diseñadores para lograr incorporarlo. Con respecto al diseño de la etapa final, Nakamura nos cuenta que por falta de tiempo no se pudo lograr todo lo que se tenía planeado. Y al del por qué el enemigo final es un cerebro, es porque a ninguno se le ocurrió un mejor diseño. Y la razón por la que no dispara es porque sentía que ya de por sí era muy difícil llegar a ese punto del juego. Por lo tanto, decidieron darle un respiro a los jugadores. Aunque, con el diseño del cerebro, se esperaba generar nerviosismo a los jugadores, ocasionando que chocáramos con él y perdiéramos. Para el diseño del jefe que aparece en todas las etapas, el cual lleva el nombre de Big Core,
este sufrió muchos cambios antes de llegar al arte con el que lo conocemos hoy en día. De hecho, uno de los posibles diseños era el de un pez sol, el cual se usó más tarde para el juego Space Mambo de MSX. Con respecto al diseño de los options, este se ideó en un periodo cuando el diseño del Big Viper era más similar al de un caballo de mar, y los options parecían sus hijos. Entonces se pensó que estos, al tener un diseño tan concreto y material, lo normal sería que los jugadores pensaran que tras tocar el suelo, estos se destruirían, haciendo que este sistema perdiera su atractivo. De ahí que el diseño final fuera una especie de bolas de energía. El sistema de estos también fue propuesto de varias otras maneras, desde marcar el camino de la nave, hasta un sistema en donde se pudiera cambiar la formación de estos. Una de las cosas que más trabajo dio durante el desarrollo de Gradius fue el sistema de power-ups. En un principio este iba a ser muy similar al de otros juegos, en donde se obtenía el poder enseguida tras tomar una cápsula. También se ideó un sistema en donde solo había dos tipos de power-ups distintos, misiles y velocidad, pero no estaban conformes con algo tan simple. Buscaban darle al jugador una sensación de libertad. Ahí nació la idea de poderes que se acumularan. El problema era definir cómo se usarían y seleccionarían. Finalmente la inspiración vino del diseño de las teclas de función de los computadores de la época. Ahí nació la imagen de la barra inferior de power-ups. Según Nakamura, el slot de escudo lleva un signo de interrogación porque se tenían planeados gran variedad de upgrades aleatorios, pero finalmente no se pudieron llevar a cabo por falta de tiempo. Este también nos revela que algunas de las ideas descartadas para el juego fueron una etapa de cristal, la cual no veríamos hasta Gradius 2, y que algunos enemigos de la etapa 2 se acoplaran a nuestra nave haciéndonos perder velocidad. El sistema de High Score con género y signos zodiacales fue idea de las diseñadoras mujeres del grupo de desarrollo. Se quería crear algo distinto a todo lo visto en el sistema de High Score, y entre las ideas propuestas se sugirió las constelaciones zodiacales ya que el juego tenía temática espacial. El soundtrack de este juego fue obra de la señorita Miki Higashino, siendo este su primer trabajo dentro de la compañía Konami. Ella afirma que el tono más alegre, melódico y optimista que transmiten sus canciones en este juego es porque en su opinión el concepto de espacio exterior connotaba a computadores, robots, futuro y a ese tipo de cosas. Con respecto a su introducción al sonido del sintetizador, ella afirma que llegó gracias a la banda alemana Kraftwerk, pioneros en el género de la música electrónica. Higashino siente que gran parte de la influencia de ellos apareció de forma natural en la música de Gradius. Bien muchachos, ya habiendo llegado a la parte final de este video, se habrán dado cuenta que es bastante interesante más o menos ver de dónde vienen justamente todas estas referencias, todos estos guiños, y bueno, de dónde más concretamente vienen los diseños de muchas cosas. Y yo creo que muchos de nosotros muchas veces al momento de jugar estos videojuegos simplemente no nos imaginamos ciertos elementos. Yo creo que una de las cosas que más me impactó a la hora de haber investigado sobre el contenido para este video, y también para el podcast, porque primero fue el podcast por cierto, tiene que ver principalmente con que el juego inicialmente iba a ser algo más orgánico, los enemigos iban a ser algo más orgánico, como es lo que se ve por ejemplo en el videojuego Salamander, o Life Force como se conoce en Estados Unidos, en donde vemos que claro, pues el juego es mucho más orgánico en todos los sentidos, ¿ya? Resulta bastante interesante que desde el principio estaban como toda esta idea y que después se llevaron a cabo en futuros juegos como Gradius 2 por ejemplo, en las versiones de MSX o derechamente también en el Space Mambo de MSX, que otro shoot'em up bastante desconocido. Pero como bien decía, resulta más interesante todavía ver que justamente un estilo de videojuego tan sencillo como simplemente avanzar y matar cositas resulta ser uno de los videojuegos más adictivos, una de las fórmulas de videojuego más adictivos. Y ahora que nosotros ya vimos más o menos cómo se inició todo esto con videojuegos como Scramble, por ejemplo, como Super Cobra, que en esencia es prácticamente lo mismo, pero vemos cómo eventualmente evolucionó algo tan bonito, con gráficos tan trabajados, con un montón de ideas también, con ganas de querer hacer algo bueno, y resultó justamente en los videojuegos una de las franquicias más exitosas y más populares igual de Konami. Que si bien, pucha, hoy en día lamentablemente una franquicia que no da mucho que hablar a nivel mundial, pero es una de las franquicias más conocidas de Konami, lo queramos o no. Incluso en otros videojuegos como Castlevania, precisamente, que al fin y al cabo lo que a muchos los convoca a mi canal, se han hecho un montón de referencias en varios videojuegos, ya sea el personaje principal, que en este caso es la nave Big Viper, o también otro elemento, incluso de repente enemigos, cositas chiquititas que a uno lo recuerdan a Gradius, ¿ya?
Pero eso, al fin y al cabo es como bonito ver dónde vienen todos estos elementos y más o menos ver cuál era el pensamiento de los creadores frente a ciertas situaciones. Como por ejemplo el cerebro, que en este caso el jefe final, que se ve súper imponente y al final en el fondo no hace nada, podía no hacer nada y va a morir igual. No sé si se entiende un poco la idea. Resulta bastante interesante ver todos esos puntos, ¿ya? Y nada, personalmente espero que no tan solamente los fans de esta franquicia hayan disfrutado este video, sino además también a todos quienes la desconocían un poco, e invitarlos de igual manera a que vayan y los jueguen, los prueben. Yo personalmente puedo decir que en un principio conocía la franquicia, me atraía y todo, pero como que nunca fui muy fan, nunca me introduje tanto, y ahora para efectos de justamente querer hacer este video, me enganché harto con la franquicia y pucha, puedo decir ahora que incluso soy fan. No incondicional quizás como alguien que lo ha seguido toda la vida, pero de igual manera siento que me gusta harto la franquicia. Siento que hay un amor de por medio que me marcó harto, sobre todo en términos musicales. Para mí personalmente la música de Gradius es casi tan buena como la música de Castlevania. Y se puede ver además también que había una influencia musical bastante potente cuando estábamos hablando justamente de la compositora de este juego. Hay una influencia bastante fuerte ahí en lo que refiere a música electrónica. Pero bueno, está de más obviamente ir y volver a recalcar todos esos puntos, ¿ya? Pero lo importante es que vayan y jueguen justamente estos videojuegos, damas y caballeros. Conózcanlos, disfrútenlos y si es posible enamórense de la franquicia. Ya sin nada más que decir, muchachos, como siempre la invitación está abierta para que vayan, le den like al video, se suscriban al canal, pero por sobre todo también que si quieren contenido personalizado, vayan y se suscriban a mi Patreon, damas y caballeros. Eso a mí me sería de mucha ayuda para poder seguir haciendo videos tan buenos como los que estoy haciendo ahora, e incluso mejores todavía. Sonó un poco quizás a egocentrismo, pero la idea es poder mejorar el contenido, así que si pueden aportar, muchachos, de verdad se los estaría muy agradecidos. Y por supuesto también síganme en mis redes sociales, las cuales también están en los links aquí abajo en la descripción. Así que ya sin más, damas y caballeros, como siempre se los digo, nos vemos en futuros o pasados videos. You